que si usted me pregunta desde la perspectiva tecnológica, ha sido de los más consultados durante este mes en redes sociales y en motores de búsqueda como Google. En vista de esa necesidad y teniendo en cuenta que es un tema que básicamente nos impacta a todos, decidimos hacer esta edición atípica de Cabrera Coffee un martes, porque para quienes nos siguen saben que este es un espacio de viernes 11 de la mañana, pero teniendo en cuenta la relevancia, decidimos cambiar el horario y ponernos, como se dice popularmente, la 10 para abordar este tema de actualidad. Y para hacerlo nos acompaña Javier Mantilla, quien es abogado, experto en temas laborales y hace parte de nuestro staff de aliados. Javier, antes de que empecemos con esta entrevista, contanos un poco sobre su trayectoria. Bueno, muy buenos días nuevamente. Gusto estar acá otra vez hablando de un tema que, como tú bien lo señalas, pues es de las noticias de actualidad, calientes de la semana pasada, tal vez el día miércoles 25, 100 horas de la tarde, se sancionó por el señor presidente de la República la ley 2466, conocida como la reforma laboral. A ver, te cuento, pues yo llevo ya 36 años de ejercicio profesional, soy abogado especializado en Derecho Laboral, egresado de la Universidad de Santo Tomás, especializado en la Pontificia Universidad Javeriana en Derecho Laboral y Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional. He sido abogado litigante, vicepresidente jurídico en una administradora de empresas con juez, profesor universitario en la Universidad del Rosario, Javeriana, Libre. También fui magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral en descongestión y abogado, asesor y consultor. Y aquí estoy para, como siempre, tratar de ayudar en la comprensión de estos temas de relevancia nacional. Exactamente, y ese es precisamente el objetivo de esta transmisión, ayudarles a comprender un poco sobre qué va la reforma y cuál va a ser el nuevo panorama a nivel de trabajo aquí en la nación. Pero antes de, ahora sí, empecemos y hablemos sobre una descripción. ¿Cómo describiría esta reforma y qué la hace distinta a modificaciones anteriores? Pues mira, yo si tuviera que denominarla de alguna manera para recordar lo que sucedió previo a su aprobación, digamos que la comunidad jurídica y por supuesto los ciudadanos colombianos tienen noticia de todo el viacrucis que se vivió en el trámite de esta reforma, porque recuerden que la señora ministra de Trabajo había presentado un primer proyecto que tuvo unos reparos, unos obstáculos apenas entendibles en un proceso político como es este, en donde priman o han primado unos intereses de la situación política que vive el país y finalmente ese proyecto fue derrotado. Posteriormente vino una segunda reforma, también presentada por la señora ministra, que básicamente era lo mismo, ¿sí? Y finalmente, ustedes saben ya el tortuoso camino que se surtió fruto pues de la negativa del Congreso a aprobarla, la Comisión Séptima, en donde ustedes vieron por televisión todo lo que sucedió allí. Esto motivó al señor presidente de la República a incluso convocar una posible consulta popular a efectos de que fuera el pueblo el que decidiera si la consulta o los temas que allí se planteaban como eje de la reforma laboral que se había negado, pues debía tramitarse como ley o no, y eso suscitó también todo un ambiente, se crisparon los ánimos desde todo punto de vista con la posibilidad de que hubiera una consulta popular. Finalmente, la comisión, el Congreso revivió el tema y en la comisión cuarta, no la séptima, decidieron debatirlo de manera urgente y finalmente se aprobó, ¿no? Se aprobó la ponencia que venía por parte de la Cámara, se aprobó la ponencia que venía del Senado y con una comisión de conciliación y se acordó su contenido sin ningún reparo, por manera que yo diría que pues esta es una como reforma accidentada, ¿no? Yo diría que esta es una reforma accidentada, eh, fruto de la concertación sobre el trabajo decente y digno, que es lo que finalmente busca la norma, ¿no? Entonces, si bien esa ley, esa nueva ley, reforma laboral, tuvo todos esos impases de tipo político y legislativo, lo cierto es que finalmente hubo concertación, ¿sí? A pesar de lo accidentado, hubo concertación sobre el objetivo de la reforma, que repito es crear trabajo decente y digno. Exactamente. Y teniendo en cuenta ese panorama,
que es apostarle como a la dignificación de todos los roles presentes en la cadena pues laboral. Básicamente hablemos de los vacíos. ¿Cuáles son esos vacíos o esas deudas que entraría o venía arrastrando el sistema actual? Mira, previamente, y se me pasó señalar que en el contexto jurídico colombiano no ha existido, digamos, una reforma que haya llegado hasta donde pues finalmente llegó esta, ¿no? Se han intentado algunas reformas laborales, pero no han tenido éxito. Entre otras cosas, porque es bueno decirlo, el Congreso ha incumplido con un mandato constitucional contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, o sea, llevamos más de 30 años, o lleva el Congreso más de 30 años incumpliéndole a la nación en la obligación que tiene de proferir un estatuto del trabajo. Ese estatuto del trabajo es una nueva norma que se dictaría, que involucraría, aglutinaría allí todos los temas relativos al trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. Y por supuesto se abordarían en ese escenario nacional todas estas temáticas que se han venido presentando cada vez que un gobierno asume, digamos, la dirección del Estado. En este momento, pues bueno, finalmente se logró aprobar la ley y por eso digamos que ese es el antecedente normativo de esto. Ya entrando en lo que tú señalas sobre las inequidades que podía estar arrastrando el sistema, debo hacer historia, debo rememorar que con la ley 789 del año 2002, en su momento se pensó que disminuyendo los recargos nocturnos, o mejor, cambiando la jornada diurna para que la jornada diurna fuera ya no de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sino de 6 de la mañana a 10 de la noche, como venía en el original Código Sustantivo del Trabajo, o mejor, Ley 50 del 90, se podía ayudar a las empresas junto con la reducción de los recargos que pagan los empresarios cuando un trabajador labora dominicales y festivos, ¿no? Entonces se dijo, mire, esos dos aspectos ayudarían a que en Colombia se generara más trabajo. Eliminar esas rigideces económicas permitirían que las empresas generara trabajo y disminuir también de paso la informalidad. Ese fue el propósito general, en esencia, en la ley 789. No obstante ello, después de pues, 20 años de la ley, de más de 20 años de la ley, pues no ha habido ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ujú. Estudios, por ejemplo, como de la Universidad, el Observatorio Laboral de la Universidad del Externado, demostraron que no se generó el trabajo que se esperaba se debía generar con la promulgación de la ley. No obstante ello, sí se mantuvieron esas, digamos, esas disminuciones en el monto de los derechos de los trabajadores, que hicieron ese esfuerzo los trabajadores para con los empresarios, porque desde luego el trabajo en día festivo o dominical era más barato para un empresario, y lo mismo el de las horas extras, porque al extender una jornada ordinaria, ya no a las 6, sino hasta las 10 de la noche, pues implicaba 4 horas con el valor de una hora ordinaria, que no como venía esas 4 como valor de trabajo suplementario o de horas extras. Entonces, indudablemente, eso tiene un impacto económico. Algunas cifras dicen que las empresas en estos años de aplicación de la ley 789 hasta la 2466 hablan de más de 1 billón de pesos que se ahorraron las empresas fruto de ese esfuerzo de los trabajadores. Entonces, evidentemente, esa era una inequidad que había que corregir, porque no era brindarle a los trabajadores unas nuevas prerrogativas más costosas para los empresarios, era volver a como estaban los derechos de los trabajadores, tal cual, durante muchísimos años, muchas décadas, en las cuales se les debía restablecer lo que se les había quitado con una finalidad que no se cumplió. Quiere decir que, digamos, esa motivación que se tuvo estuvo equivocada, y si estuvo equivocada, pues había que repararla. Y la forma de repararla, pues se hace dentro del contexto de la ley, dentro de uno de los temas que toca la ley, a través de la nueva reforma laboral o ley 2466 del 2025. Mira que, de hecho, en esta respuesta siento que se me adelantó al siguiente punto porque íbamos a hablar precisamente de los recargos. Y eso me lleva a reformular o a redirigir el tema y es implicaciones. Hablemos sobre las implicaciones concretas porque incluso con la llegada de esta reforma hemos visto en diferentes medios de comunicación que existen gremios que dicen
con esto lo que están haciendo es perjudicarnos. Entonces, ¿qué podríamos decir de este panorama? ¿O cuáles serían como exactamente las implicaciones reales para las partes implicadas, trabajadores y empleados? A ver, ahí debo decir lo siguiente. Yo creo que pues hay que morigerar las opiniones de los líderes gremiales, que las he escuchado, por supuesto, por los medios públicos y privados en donde ellos tienen oportunidad de intervenir. Ya he dicho que, por ejemplo, en tratándose de los dominicales y festivos y las horas extras, o mejor, el trabajo, cuál es la jornada diurna, a partir de la cual su, su mayor trabajo después de ese tiempo, pues genera el trabajo suplementario de horas extras. Ya he dicho que eso pues existía antes de, y que pues las empresas deben ser conscientes, así como los trabajadores les dieron la mano en esa oportunidad con un, digamos, bajo un objetivo plausible de querer generar empleo para más colombianos, ellos hicieron ese sacrificio de perder esos ingresos, porque efectivamente es así, fue así. Las empresas ahí tuvieron unos ahorros, bienvenidos sean, pero desafortunadamente no, como ya lo señalé, eso no dio el resultado esperado, o sea que habría que corregir. Y así se hizo. Y hay otros aspectos de la reforma que ya seguramente mencionaremos, en donde, pues la verdad es que esos sobrecostos de los que hablan los empresarios para señalar los que se van a sentir quebrados, sobre todo aquellas las grandes empresas, incluso la pequeña y la mediana empresa, o mediana, pequeña empresa, pues yo creo que tenemos que hacer, digamos, un pacto entre los sectores sociales, particularmente entre los empresarios y trabajadores, para sacar adelante la reforma, como quiera que también es claro que Colombia necesita mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores. Todos conocemos que hay empresarios en donde que estiman que el trabajo decente no debe ser una de las formas o uno de los aspectos que debe mirar como empresario a sabiendas que tienen una responsabilidad social. Muchas empresas en Colombia la manejan adecuadamente, ¿sí? Brindan a sus trabajadores excelentes condiciones de trabajo, no solamente desde el punto de vista de los locales y protecciones adecuadas de su salud, sino desde el punto de vista salarial y prestacional. De hecho, hay empresas que en Colombia no aplicaron la ley 789 a los trabajadores, es decir, siguieron pagándole el 100% del recargo en el caso de los dominicales y festivos y siguieron tomando como jornada laboral las 6 de la tarde y a partir de ahí la noche, que entre otras cosas pues es un hecho real, ¿no? Pareciera como un chiste hablar de eso. En Colombia el sol se oculta a las 10 de la noche cuando en Colombia pues no hay estaciones, ¿no? Y el No sol hay se oculta, estaciones. y el sol se oculta a las 6 de la tarde, es decir, a partir de las 6:01 empieza a ser noche, ¿no? No porque lo digan yo, porque lo diga otro opinador o porque lo diga el Congreso, sino porque la naturaleza lo refleja todos los días. Ujú. Bueno, y Entonces, yo invitaría eso, ¿no? A una actitud propositiva, o a una actitud de convergencia de los intereses de empresarios y trabajadores para sacar adelante la reforma, porque indudablemente se van a beneficiar unos y otros, como quiera que además pues son socios, ¿no? En el desarrollo de la actividad empresarial y en la generación de riqueza, ¿no? Porque si no hay trabajadores, pues por lo menos hasta ahora, tal vez en unos años, 20 o 30 años, cuando el humano sea reemplazado por máquinas, pues mientras eso ocurre, es necesario que los trabajadores y los empresarios trabajen mancomunadamente para el bien de los empresarios y el correlativo de sus trabajadores. sí, sin duda, ese es como el llamado. Recuerden que ustedes pueden hacer preguntas durante esta transmisión, que por cierto está siendo transmitida, valga la redundancia, por medio de la plataforma LinkedIn. En la parte inferior, ustedes van a ver una caja de comentarios donde dice añadir comentario. Y pueden escribirnos sus sugerencias, alguna duda que tengan o si tienen alguna situación particular, pues nosotros desde PKF Cabrera podemos hacer atención a esa situación. Bueno, hablemos de otro punto que ha sido, no sé si llamarlo como manzana de la discordia, pero sí se ha llevado como la atención de las personas y tiene que ver con la fijación que se tiene desde la reforma por 4 años para los contratos de término fijo. ¿Cómo esto cambiaría como la realidad laboral de los colaboradores y especialmente de las personas jóvenes y de algunas industrias como el comercio y los sectores temporales? Sí, ese es un tema de gran relevancia, es tal vez uno de los puntos vertebrales de la reforma de la ley 2466.
que es, digamos, modificar la visión de la regla general que se tiene como modelo de contratación en el mundo del derecho del trabajo. Lo digo porque la reforma parte de, o crea, digamos, una nueva mirada, una nueva forma general, que sería la regla general de contratación. Estamos hablando del contrato a término indefinido. Mucho se ha discutido durante muchísimos años qué es mejor, si un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo. Esa, digamos, es la discusión que siempre se ha dado sobre eso y, por supuesto, que no hay una respuesta única, concreta y excluyente para decir que el uno es mejor que el otro. En lo que sí es mejor el contrato a término indefinido, que es un hecho de mucha relevancia para los trabajadores, es en la estabilidad en el trabajo o en el empleo. Porque el contrato a término fijo existe mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Entonces, una señora secretaria en una empresa, ¿sí?, mientras subsistan las razones que motivan su contratación, porque el señor presidente de la compañía la requiere como su mano derecha para que maneje su agenda, pues mientras exista un director, un presidente en una compañía, seguramente va a necesitar esa secretaria. De suerte que pasarán muchos años, repito, para que se pierda el móvil, el origen que dio origen a esa contratación. Esa es, digamos, la estabilidad relativa, por supuesto, que tiene el empresario, porque de todas maneras el empleador puede hacer uso de las facultades de terminación del contrato con justa causa o sin motivo justo, ¿no? De suerte que no es una camisa de fuerza. Pero por el contrario, el contrato a término fijo no. El contrato a término fijo se había vuelto un mecanismo en donde, por ejemplo, si se firmaba un año, decía la norma, se podría prorrogar indefinidamente. Entonces yo podría durar 20 años contratado, con contratos anuales, año por año, prorrogándose año por año. Eso genera, digamos, incertidumbre en la clase trabajadora, porque cada vez que se iba a llegar el término de cumplimiento del año respectivo, pues el trabajador siempre estaba con la zozobra de saber si se le iba a prorrogar o no su contrato, y esto desde luego limitaba las familias de los trabajadores y los mismos trabajadores pudieran hacer proyectos a mediano plazo o a largo plazo, porque estaban siempre con la espada de Damocles pendiente de si se le prorrogaba o no el contrato. Entonces digamos que esto se elimina, se crea como regla general de contratación el contrato a término definido, no obstante se mantiene como excepción, desde luego, la posibilidad de seguir firmando contratos a término fijo, solo que su término máximo serán de 4 años. Por ningún motivo, bajo ninguna prórroga, bajo ninguna circunstancia, el contrato a término fijo podrá ser mayor a 4 años. Y en todo caso, los contratos que hoy existieren, fruto de prórrogas con la normatividad anterior, a partir del 25, la fecha de la sanción presidencial, de la ley 2466, empezará a contarse esos nuevos 4 años o aplicarse las reglas previstas a las que he hecho alusión en este momento. Recuerden que todo lo que está siendo grabado en esa transmisión de Cabrera COVID quedará disponible en la red social LinkedIn para que puedan de nuevo revisar el contenido, y en caso de tener dudas particulares sobre el core de su negocio y la reforma, pueden hacerlas llegar al número 310-216-3892, que es nuestro número de WhatsApp. Mira, la siguiente pregunta tenía que ver con el SENA y exactamente uno de los usuarios que estás ahora conectado hace una pregunta exactamente igual. ¿Cuál es la percepción que se tiene con relación al artículo 21 de la nueva ley referente al contrato laboral con el aprendiz? Eso por una parte. Y también queríamos complementarla con cuál sería como la percepción, o bueno, haciendo el ejercicio en redes vimos que las personas dicen, no, ahorita tener un practicante SENA va a ser insostenible o muy costoso para la compañía porque se le tiene que poner un contrato. ¿Qué podríamos decir de eso y qué significado tendría para el empleado? Sí, pues yo diría básicamente lo siguiente. Objetivamente, las personas que preguntan esto tienen razón. Evidentemente, los costos de un aprendiz pues van a ser mayores, y van a ser mayores por la elemental razón de que en la fase práctica pues los trabajadores van a recibir un salario.
y todas las prestaciones que se prevén en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, evidentemente, eso es cierto, eso no se puede disfrazar. Pero detrás de eso sería un análisis muy simplista mirar solamente eso. Porque es que estas personas, los aprendices en las empresas, en todas las empresas, digamos, normalmente son futuros servidores o trabajadores de esas compañías. Y allá cuando se les instruye en la parte lectiva y luego en la parte práctica, pues lo que se está yendo es construyendo material humano, trabajadores futuros que sepan ejercer las actividades para las cuales han sido contratados. Entonces no hay que verlo como un gasto. Yo no lo vería como un gasto, sino como una inversión. Y de hecho muchas de las empresas aprovechan satisfactoriamente, con gran éxito, la formación que se brinda a través del contrato de aprendizaje, bien en el SENA, ahora en las mismas empresas, en la ejecución de actividades particulares que requieren especiales cuidados y conocimientos y que solo la empresa puede brindar. De suerte que a mí me parece que el análisis debe hacerse así, insisto, reitero, reconociendo que en efecto va a ser un costo adicional, pero que tiene una implicación también social detrás de esa reforma, tiene una implicación social y una respuesta a esos miles, millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades, ¿sí? O que las tienen, pero que no pueden, digamos, dentro de su familia, dentro de su propio esfuerzo laboral, poder programar una mejor forma de vida, unos estudios académicos, porque lo que se les reconocía, pues realmente era nada o muy poco. De suerte que con esto se mejoran esas condiciones de vida de esos trabajadores, entre otras cosas, y así lo ha dicho el mismo gobierno, el mismo presidente, esto obedecía a una respuesta a ese apoyo de esos muchachos que en el país entero estaban reclamando, y ustedes lo vieron en las manifestaciones públicas que se han hecho, cómo los estudiantes del SENA perseguían el reconocimiento de esto, porque desde luego implica, digamos, el plantear unas condiciones de trabajo dignas y más justas, que repito, era el objetivo o es el objetivo de la reforma. Exacto, porque en la etapa de practicantes, no en todos los casos contaron con la buena suerte, y digamos aquí yo quiero exponer algo particular, y es que, por ejemplo, cuando yo fui estudiante, mis prácticas eran cero pago, pero trabajaba 8 horas, full. Con un Entonces, ingrediente, mira, con un ingrediente adicional, y es que también siempre se ha dicho que las personas jóvenes recién egresadas o están estudiando el bachillerato, recién egresadas de una universidad, pues naturalmente no cuentan con experiencia para un trabajo. Pero en todos los trabajos se exigen 2, 3, 5 años de experiencia dependiendo del perfil del cargo. En este proyecto se establece que esa experiencia allí adquirida se debe certificar por el empleador como si fuera experiencia laboral, porque en efecto lo es. Entonces es un elemento también de ayuda para facilitar la ubicación o el progreso o el escalamiento en el trabajo de los aprendices y de las personas recién egresadas. bueno, cerrando este punto como del tema del SENA, que sin duda hay muchísimas preguntas y algunas se van a quedar por fuera, pero van a tener su respectiva respuesta por medio de los comentarios a través de LinkedIn. Pero hay una que sí sería bueno hacerla y es la retroactividad. ¿La reforma es retroactiva en cuanto a los aprendices que ya tienen contrato? Perdón, que me perdí, ¿me quieres repetir? Sí, nos están preguntando sobre si la reforma es retroactiva en cuanto a aquellos aprendices que ya tienen contrato. Mira, pues primero hay que precisar el tema de qué se entiende por retroactividad. Si el contrato está vigente, quiere decir que esa situación particular y concreta no se ha finiquitado, no ha terminado, o sea, está en ejecución. Si está en ejecución, es sujeto de la reforma, porque la reforma en ese aspecto, aquí tengo la ley, no prevé un régimen de transición o la suspensión en la aplicación que yo recuerde de esas disposiciones. ¿Sí? Puse un momentico, voy al artículo 21, que es largo, pero eso diría en principio. Ahora, si ya se hubiera finiquitado, por supuesto que sí no se podría aplicar la reforma y eso sí sería aplicarla de manera retroactiva. En el evento que estamos o en la situación fáctica que pone de presente el oyente o la persona que nos está viendo, que participa, no se trata de retroactividad, sino de retrospectividad de la ley, que es un fenómeno diferente. ¿Sí? Resumo, como me hablan de que los actuales aprendices hoy
en la norma vigente hoy, o mejor, hasta el 25 de junio pasado, se regían por unas disposiciones anteriores, si aplicar la nueva ley es retroactividad. No, no es retroactividad, es retrospectividad y por lo tanto pueden cambiarse las reglas del juego y entrarían a aplicarse las que consagran a las que hemos hecho referencia de manera muy rápida, muy general, hace un instante. Espero con eso haber satisfecho el interrogante de la persona que nos está escuchando y viendo. Exacto. Bueno, sin duda sabemos que hay más preguntas, las vamos a ir contestando. Esperamos que las respuestas que se den a lo largo de la transmisión sirvan para resolverlas y aquellas que se queden por fuera las estaremos contestando por medio de los comentarios o no las pueden hacer llegar exactamente al número de WhatsApp. Ya les voy a dar el número. Recuerden que PKF Cabrera es una firma local con corazón internacional. Somos parte de la red de firmas de PKF. Contamos con 2 sedes en Bogotá y Santiago de Cali. Miren, pueden escribirnos en el 315-489-5765 todas las preguntas que tengan del tema para hacer una segunda edición de preguntas y respuestas. Hablemos un poco sobre los desafíos. ¿Cuáles serán como los retos para adaptarse a la llegada de la nueva reforma? Y si la ley contempla algún tiempo prudencial para hacer transición a la norma. Sí, mira, pues yo creo que ahí hay retos importantes. Tal vez ya di algunos lineamientos en las respuestas iniciales de esta conversación, pero el reto primordial aquí es mantener la productividad. Por supuesto que eso suena muy simple, suena muy fácil e involucra todo el aparato productivo nacional. Los empresarios deben seguir preocupándose por hacer bien lo que saben hacer bien, que es producir, y los trabajadores, comprendiendo que son necesarias las empresas para generar riqueza nacional, contribuyendo con su fuerza de trabajo a que esos objetivos empresariales se den, es decir, que se dé riqueza, que se generen utilidades, ¿sí? A efecto de que los dueños de los medios de producción puedan obtener el lucro necesario y comprensible y legal, entendible, que se da en este tipo de sociedades y, por supuesto, también para que parte de esa riqueza que generan los trabajadores gracias a los medios de producción, a la puesta en marcha de los medios de producción, tenga un reflejo en las condiciones de trabajo. Y para eso hay diferentes mecanismos, no solamente desde el punto de vista salarial, sino desde el punto de vista prestacional. Se puede, por ejemplo, no solamente a través del contrato de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo que una empresa brinda, sino a través, por ejemplo, de mecanismos muy importantes, digamos, que en Colombia se han distorsionado desafortunadamente sobre la utilidad y lo que podían representar desde el punto de vista de la redistribución del ingreso y de la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores asalariados. Me estoy refiriendo naturalmente a la negociación colectiva, que es un mecanismo que hay que seguir desarrollando, de pronto hacerle algunas reformas para que funcione mejor, pero indudablemente de gran valía en el contexto jurídico colombiano. Entonces, digamos que ese es el reto, esos sacrificios financieros, porque los van a ver naturalmente, porque en relación con lo que venía vigente, pues van a haber unos sobrecostos, pero creo que esos sobrecostos son racionales y la finalidad propuesta en la reforma amerita ese sacrificio empresarial que además tenemos que hacer todos los colombianos. Los hacemos a través de los empresarios a través de mejorar la productividad, mejorar la presencia en los mercados nacionales e internacionales para tratar de recuperar aquello que puedan dejar de ganar por cuenta de estos nuevos costos laborales que en efecto los hay, pero que son justificables y razonables a mi juicio. Exactamente. Bueno, una de las grandes banderas de esa reforma era que pretende reducir la informalidad, ¿cierto? Pero entonces, teniendo en cuenta las nuevas reglas de juego, podríamos pensar de que existe la posibilidad de que se termine logrando un efecto contrario, que las personas digan, no, definitivamente hacer empresa es insostenible y se va a subir el índice de informalidad. De tiempo atrás se ha dicho, y la gente lo sabe, quienes estamos en el mundo del derecho al trabajo y por supuesto de la mano de la economía, pues sabemos que la pobreza, la distribución del ingreso, la inequidad, el desempleo, pues no se borran de la noche a la mañana con la expedición de una ley o de un decreto, porque si así fuera, pues desde hace rato en Colombia no existiría
ninguno de esos fenómenos económicos y sociales. La experiencia nos ha demostrado, y lo acabé de señalar, y es así. Por ejemplo, la ley 789 tenía unas, digamos, unas finalidades, unos móviles altruistas importantes, pero finalmente no se logró, a pesar de lo plausible de su finalidad, de su creación y de su vigencia por más de 2 décadas, pues no se logró generar empleo. Entonces, pues esta ley no puede hacerlo mágicamente. Esta ley es apenas uno de los elementos de la política laboral económica que debe contribuir a eliminar, digamos, la precarización del empleo y la informalidad. Pero por supuesto que esto va de la mano de medidas importantes desde el punto de vista económico, macro y micro. Por ejemplo, digamos que hay que, con el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores por la vía de los valores de los dominicales, de la jornada ordinaria, por vía de los aprendices, por vía del incremento del salario mínimo, todos esos elementos ayudan a la demanda agregada, ayudan a que los ciudadanos se volquen a comprar. Y cuando uno compra y compra nacional, pues desde luego que son los empresarios cuando producen sus bienes y servicios los que se ven beneficiados por ello, desde luego sin desconocer que hay sectores de la economía donde hay problemas, digamos, de nivel internacional por cuenta de, pero no es solamente Colombia, sino el mundo entero, por cuenta de la invasión de productos a bajo precio de los mercados orientales y particularmente de China, ¿no? Que por supuesto golpean duramente algunos sectores de la economía nacional, pero que eso se resuelve de otra manera. De suerte que yo sí creo que una buena medida es esta, pero tiene que ir de la mano con otras de carácter económico para que, por ejemplo, la redistribución del ingreso disminuya la pobreza, para que, por ejemplo, la participación de los trabajadores y de los ciudadanos en la educación formal e informal pues sea mucho mayor, es decir, ¿por qué no gratuita o bajo unos estímulos financieros adecuados para que puedan capacitarte y formar parte y competir adecuadamente por las plazas laborales en el mercado económico? Por ejemplo, también podemos estar hablando de mecanismos de subsidios para aquellos trabajadores o para aquellas personas que obtienen menores ingresos para que puedan acceder a educación de calidad. Por ejemplo, revisar el estatuto tributario para imponer cargas o porcentajes de contribución más altos a aquellas personas que están dentro de los primeros 500 ricos, según la revista Forbes, ¿no? O los multimillonarios, ¿no? Porque pues no, pareciera no tener sentido que estas personas tributen sobre el 35% como lo hace cualquier trabajador, ¿no? Con el mismo porcentaje. Por supuesto que son temas que generan gran debate, mucha discusión, pero que hay que mirar a efecto, repito, de romper la inequidad de Colombia. Colombia, como lo sabemos, es el segundo país más inequitativo del mundo. De suerte que mientras esas estructuras no se rompan, difícilmente, así tengamos la mejor ley creada por el mejor Congreso del mundo, difícilmente la informalidad y la desigualdad desaparecerá. Exactamente. Bueno, tenían ahí como muchas recetas para describir a Colombia. Una es que somos inequitativos y dos, que estamos supremamente politizados. Entonces, teniendo en cuenta esas dos realidades, ¿cree que la reforma podría resistir una revisión constitucional o que existen puntos que jurídicamente podrían estar vulnerables y pueden ser demandados? Pues es un tema muy complejo, esa es una pregunta muy difícil de responder, digamos, con una opinión seria, plausible, porque yo, pues la verdad, desconozco el trámite del proceso legislativo. Y allí pueden haber, como bien se sabe, diferentes causales o motivos por los cuales la Corte puede declarar inexequible una ley. Unos son por vicios de forma o trámite, ¿cierto? Y otros porque encuentra que hay algunas disposiciones que violan o conculcan la Constitución Nacional. Digamos que en esa primera parte, sobre los vicios de trámite y forma, no podría yo, repito con certeza porque desconozco cuál fue el trámite que se dio, a pesar de que han habido a través de los medios de información, pues noticias sobre ellos y máxime el trámite que ya recordé cómo ha sido de manera accidentada y que ha involucrado incluso la posibilidad de la participación del pueblo a través de un mecanismo
participativo como la consulta popular. Decreto va, decreto viene, demanda va, demanda viene. Y ya digamos, desde el punto de vista del contenido, yo creería, yo no percibo allí ninguna norma que a mi juicio contraríe la Constitución del 91, todo lo contrario. No debemos olvidar que Colombia es un Estado social y democrático de derecho. Y esa cláusula social que está en el artículo primero constitucional no es solamente un enunciado muerto. La Corte Constitucional se ha encargado de explicar qué es lo que se entiende por eso. Y en ese sentido, la Constitución colombiana es antropocéntrica. Quiere decir ello que todas esas garantías, derechos, toda esa estructura del Estado que se adoptó por el constituyente en el año 1991 está dirigida a un solo fin, que es hacer realidad los derechos y garantías de los ciudadanos, de la nación colombiana, de los que nacimos en Colombia y de los extranjeros que residen en Colombia, porque también ellos son beneficiarios de las garantías y derechos cuando están residenciados en el territorio nacional. De suerte que bajo ese entendimiento, aquí lo que hay es un desarrollo de eso, tratar de quebrar, digamos, los históricos lazos de pobreza y desigualdad, ¿sí? De mejorar los ingresos de la gente menos favorecida, que son los que trabajan horas extras, ¿no? Eh, Aquellos que tienen que trabajar un domingo cuando la mayoría de los colombianos estamos descansando, para generar trabajo digno, para que el trabajador ya no esté cada año, cada 3 meses, cada 6 meses, pendiente a ver si en el próximo le van a renovar su contrato a término fijo, porque se elimina por un contrato a término indefinido, de acuerdo con las reglas que hemos señalado, pues es crear unas condiciones adecuadas para ir mejorando. Y por supuesto que esa mejoría en los trabajadores tiene reflejo no solamente en las familias colombianas, sino desde luego en el empresario que va a ver cómo sus trabajadores trabajan con más entusiasmo, producen más y desde luego generan más riqueza. Exactamente. Bueno, vamos llegando a la parte final de este Cabrera Coffee. Un Cabrera Coffee en un horario atípico, martes, teniendo en cuenta que es todos los viernes, con un total de 105 conectados cuando son las 11:37 de la mañana. Y vamos a cerrarlo con una pregunta que más que preguntas son recomendaciones. ¿Cuáles serían como esos tips que le daríamos a los trabajadores y a los empleadores para enfrentar el nuevo escenario laboral con claridad y con responsabilidad? Yo he señalado en clase, cuando hablo sobre el derecho colectivo del trabajo, que las relaciones entre empresarios y trabajadores son como un matrimonio, ¿sí? Y gozan de esos altibajos que tienen los matrimonios y a veces suceden cosas que no deberían suceder, pero suceden. Aquí hemos visto en el pasado organizaciones sindicales, trabajadores que atentan contra las instalaciones del empresario en un ambiente laboral, digamos, inadecuado, de violencia, para presionar el reconocimiento de unos derechos o para reclamar la violación de otros. También hemos reconocido y sabemos que hay empresarios en Colombia que han pagado dinero, están ya confesado eso, esto no es una invención, que han pagado dinero para eliminar líderes sindicales, ¿sí? O para eliminar líderes sociales con miras a mantener la hegemonía y el poder económico en regiones de Colombia. Eso hay que proscribirlo, eso hay que proscribirlo. Creo que si las partes entienden cuál es el papel y la función social de la propiedad y el papel de los trabajadores en ella, seguramente se logren construir lazos decentes, lazos de respeto, lazos de comprensión y de entendimiento en que tienen que caminar para un mismo fin, porque finalmente los unos sin los otros no pueden existir hasta ahora. Es decir, no puede haber un empresario que no tenga trabajadores hoy y no pueden haber unos trabajadores si no hay empresa. De suerte que si entendemos que unidos hacemos más que divididos, necesariamente vamos a empezar a encontrar caminos que allanen la productividad, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la riqueza del empresario y la correlativa mejora de los salarios y de las condiciones y de las prestaciones sociales de los trabajadores que hacen posible que se produzca esa riqueza no solamente para los empresarios, repito, sino para los trabajadores y desde luego para el país.
Exactamente. Bueno, sin duda han sido muchas las preguntas que nos han llegado, las vamos a responder en los comentarios una vez terminada la transmisión y queremos recordarles, esta grabación estará disponible en LinkedIn a partir de una vez finalizada y también en horas de la tarde estará disponible en el canal de YouTube que lo pueden encontrar como PKF Cabrera. Nosotros contamos con un equipo legal ampliamente calificado y por supuesto con un aliado estratégico en Bogotá, quien nos acompañó esta mañana, Javier Mantilla. Si ustedes tienen consultas con relación al manejo o al blindaje legal de su compañía de cara al tema laboral, pueden hacerla llegar al 315-489-5765. De esta manera, pues cerramos nuestra edición del día martes de Cabrera Coffee. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues muchas gracias a ti. Por supuesto que la reforma tiene algunos otros aspectos importantes, tiene unos regímenes allí de espera de aplicación de la ley, solamente para mencionar alguno, por ejemplo, en el caso de las madres comunitarias que trabajan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o los hogares infantiles, en donde hay una orden para que esas personas sean ya reconocidas como trabajadores oficiales al interior de la planta de esa entidad y para eso se señala un plazo en la ley, que por supuesto es un avance también de trabajo digno, ¿sí? Estas personas, como ustedes bien lo saben, trabajan a través de contratos de prestación de servicios con unas carencias enormes desde el punto de vista no solamente de los esfuerzos de seguridad social que lo tienen que hacer ellas, sino adicionalmente desde el punto de vista prestacional e indemnizatorio. De suerte que ese es otro ejemplo de una política importante de avance en ese sentido, al margen de las consideraciones políticas que no deben estar inmersas al momento del análisis de una reforma tan importante como esta. Entonces, invitarlos a leer la ley, invitarlos a llenarnos de optimismo, de una actitud propositiva para lograr su plena aplicación y la mejoría y que tenga repercusiones no solamente para el empresario, sino también para el trabajador. Muchas gracias nuevamente. Exactamente, muchísimas gracias Javier por acompañarnos, muchísimas gracias a las personas al otro lado de la pantalla que destinaron este martes y esta mañana para escuchar este Cabrera COVID clave para su desarrollo profesional, para el ejercicio de sus labores y por supuesto para la continuidad de sus negocios. Recuerden, si ustedes quieren hacernos llegar sus consultas o quieren conocer nuestro equipo disponible en Bogotá y Santiago de Cali, pueden escribirnos en el 315-489-5765. De nuevo, esta es la edición especial de Cabrera COVID destinada a la reforma laboral y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.